El episodio de hoy vamos a hablar de algo que pues a primera vista puede parecer un meme. Solo eso, vamos a empezar con un meme y de allí nos vamos a ir adentrando como en este agujero de conejo así, bien, bien profundo, en qué repercusiones trae este meme, ¿no? Seguramente algunos que han pasado mucho tiempo en internet, más de lo que es recomendable, han conocido este meme del Wojak, ¿no? Sobre todo los que conocen a los memes de 4chan y estos sitios, ¿no? Pues son personajes dibujados, como traceados, calcados de imágenes que ya existen y pues al final simplemente se utilizan como para hacer chistes de manera ofensiva dentro de estos espacios digitales, aunque pues, 4chan. Claro. Em, Igual los Boyac son como una serie de memes, como en los tiempos de antes eran los Rage Comics, que sí. estaban varios. Claro, y hoy en día como que, a ver, yo los conozco desde hace bastante porque he pasado más tiempo en internet desde muy joven, más de lo sin supervisión, pero ahorita se han vuelto como un meme más mainstream, ¿no? Como que ya más gente por ahí en TikTok y así los conoce, que no necesariamente está involucrado en esas cosas de 4chan y estos tipos de foros. Pero sí, ahí es su origen, ¿no? Muchos lo saben, diría. Pues estos memes tienen una conexión con gente pues de derechas, de ciertas ideologías, del alt-right, como le dicen muchas veces en internet, ¿no? O sea, movimientos así que tienen estos orígenes en 4chan y en estos foros. Eh, y vamos a empezar a hablar sobre cómo detrás de estos memes hay un caso todo loco de un atentado, violencia, supremacismo racial y más cosas que uno dice que tiene que ver los Wojaks con eso, mucho que ver, tiene mucho que ver, específicamente en uno, ¿no? Ah, Ok. entonces, empecemos por el principio. ¿Qué es un Wojak? No, a ver, primero tenemos que empezar con el Wojak básico, porque El, hay varios tipos, el ¿no? meme del NPC, ¿no? El que es un man calvo con cara de como de nada prácticamente. Así todo. Sí, del meme del NPC. No, en el PC es uno gris. Ya, 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 ok. ya aprendí mucho, ¿eh? Eh, Experta en Goya. Experta en Wojak me he vuelto. Bueno, y la palabra Wojak Experta viene en Chávez y del experta en... polaco, viene del polaco. ¿Qué No me lo significa? imaginaba soldado o luchador. Oh, Y bueno, en otros lados de internet también lo conocen al Wojak básico, el chico calvo con la cara de nada, como Phil Sky. claro. El memelogía. Pues, bueno, ya saben, ¿no? Su forma original es este chico calvo como blanco y negro, que tiene esta expresión como de nada, como triste. Yo creo que ya se lo imagina igual, se va a poner la imagen de todos los memes que mencione aquí, ¿no? Para que los vean si no los conocen. Y bueno, personaje ganó popularidad justamente, como les dije, en 4chan y comenzó a relacionarse con algunas frases. Normalmente el 4chan relaciona los memes con frases así, ¿no? Entonces, la frase podía ser that feel when, como la típica de ese sentimiento cuando, y justamente se sigue usando de esa forma, ¿no? Ese meme. Ujú. Mm, y bueno, pero su historia viene pues mucho antes, ¿no? Como ya saben, la palabra wujek viene del polaco y viene de un foro polaco que se llamaba Bichan, más o menos como Fortune, pero en polaco. Ya. Eh, ¿Cómo se escribe? Bichan, BI. Bichan, como Chanbi. Sí, sí, sí. Bajo el nombre o sea, el nombre del URL, ¿no? De la imagen. No lo puedo pronunciar muy bien, perdone mi pronunciación, pero es, Perdonen el polaco. perdón en el polaco, pero es pieplaswars.jpg, o así se llamaba la imagen que se subió, ¿no? Que puede traducirse como warm face, como cara cálida, ¿no? .jpg. Del polaco se traduciría, ¿no? Y pues esa primera aparición fue publicada en 16 de diciembre de 2009. Entonces es la primera vez que se le vio a este meme en este foro polaco. Luego, de ese foro polaco pasó a, a los foros de 4chan, así, ¿no? Eh, Más adelante, ¿no? Esa expresión
vendría a representar como un sentimiento de melancolía, de dolor, de aceptación de una situación tal vez que no te gusta tanto, como, sí, como de resignación, le digo. Claro, porque también estaba el meme de Doom, o sea, no del videojuego, pues, del chico que Es Doom. sí, sí, sí. No sé si vas a hablar de eso. Sí, claro, más adelante les voy a hablar un poco de las variaciones, ¿no? Luego, meme se esparció a otros foros igual de tipo 4chan, pero de otros países europeos como Krautchan, que es alemán, Wow. y ahí comenzó por 2010, ¿no? Y ahí comenzó como a tomar fuerza y empezó a replicarse más y hasta que llegó por ahí del 2011 justamente a los foros estadounidenses, los foros en inglés, donde, bueno, ni siquiera solo estén estadounidenses, sino todo el mundo está ahí, ¿no? Claro. Entonces justamente allí se empezó a relacionar por el 2011 a este meme con la frase de ese sentimiento de, pues, el that feel o that feeling when. Y pues se le escribió con la vibración de TFW, that feeling when. Y bueno, entonces como ya decía, no, este meme tiene varias variantes. Y ahí donde vamos a lo importante. El NPC, ahí lo voy a poner. Sí, sí, sí. Es como el mismo, pero con esta carita gris. Sí, el meme de que no tiene opinión. Ajá. O sea, entre comillas. Ajá, exacto. Una carita gris que no expresa nada, prácticamente. El boomer. Sí, 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 el pajero. Me voy a poner, exacto. Sí, ya lo he visto varias veces, pero a veces no entiendo muy bien el contexto, pero sí. No, de que representa un pajero. El doomer, que es ese que tú decías, este sí es muy popular. Ese soy yo. El Soy Jack. Sí, el Soy Jack. Soy Jack. Todos Grande, icónico, ese es mi favorito. los soyeros. De seguro todos esos tienen varias historias detrás, pero sería Claro. el Big Brain. Sí, de acuerdo, el Big Brain. Sí, sí, sí. Igual es lo que te estoy diciendo, es como los Rage Comics en su tiempo. Y cada personaje tenía su nombre y representaba un arquetipo de algo. Y bueno, este sí ha sido muy, muy popular en varios memes, más mainstream, la track white. Sí, usualmente esta sale acompañada de la imagen del chat, el que está de perfil de Rubio. El chat es otro de estos memes, ¿no? Y bueno, donde quería llegar yo, el chat Jack. Pero escrito con U. Bueno, el shoot. El shoot. Shoot. Es que como me acuerdo la pronunciación en inglés, entonces no sé si se pronuncia chat, porque los gringos sobre eso no pronuncian nada. No. Okay. Pero bueno, el shoot Jack. ¿Qué es este? ¿Cuál es este shoot Jack? ¿Qué es? Bueno, para entender qué es, primero tenemos que entender qué es la palabra shoot, porque no hemos escuchado mucho esa palabra. Pues, como, o sea, yo la primera vez que la escuché en Twitter, o sea, la leí y tengo entendido que representa a como conservadores que se creen chats, pero solo terminan siendo lame o patéticos. Entonces, así como que les dicen como chuts. Sí, a ver, dentro de la cultura de internet, pues es un término como coloquial para referirse a una persona con ideas políticas de extrema derecha, que muchas veces con una intención peyorativa, como para burlarse de ellos, ¿no? De que son patéticos. El término suele aparecer acompañado justamente con este dibujo, y es básicamente, pues, el personaje, ¿no? El personaje sería este típico chico de extrema derecha, que es una persona súper patética, ¿no? Claro. A ver, ahora el origen de la palabra chut viene a aparecer de una connotación que se lo dio por ahí en la década del 2020, donde la palabra original empezó a perder como su significado y a usarse justamente para describir a este tipo de personas, ¿no? Como personas más perdedoras o decepcionantes. Ahora ya ni siquiera tanto es como que tengas que ser de derecha, no, solo tienes que ser un perdedor. Claro, es como el insulto de moda. Sí, pero a ver, o sea, eso es lo que significa, pero ¿cuál es el origen como tal, como la etimología de la palabra? ¿Ya? La etimología en memes. Memes.
Memología. Bueno, la palabra viene de una película que se llama eso, Chud, pero en siglas, C-H-U-D, Chud, estrenada por allá de 1984. Esta película tiene este acrónimo, ¿no? Para referirse a un grupo de monstruos humanoides devoradores de carne que alguna vez fueron humanos. Esos son los monstruos de la película. Sí, sí había, o sea, sí había escuchado que la palabra chut se refería a eso y pues bueno, que la película era una de estas películas de serie B que trataban de imitar el éxito de alguna película, en este caso como Gremlins y este tipo de películas de invasiones de monstruos. Justamente sí. Yo decidí echarle una ojeada. Verán, así dato de Artemisia que nadie pidió. Pero a mí me encanta el cine ya. Y uno de mis grandes gustos culposos, como más de nicho del cine, es las películas de terror trashy de los 80. Como, a mí me encanta una que se llama The Stuff. Uf, un clásico. Entonces, esta película me llamó la atención en cuanto descubrí su existencia, ¿no? Está chistosa. O sea, ¿sabes cómo envejecen estas películas? Como la leche. Pero justamente no son estos monstruos que antes eran humanos, se van afectando por desechos radioactivos y se convierten en caníbales. Eh, Sí. en inglés sería Contamination, Hazard, Urban Disposal. O eh, digamos que desechos urbanos como peligro de contaminación por desechos urbanos. Algo así. Entonces, un poco se puede ver la conexión, ¿no? Entre el significado que se le ha dado en internet y la película y eso, como que son cosas patéticas, menos que humanas, un peligro casi. Ok. La palabra pues empezó a utilizarse alrededor del 2003 para describir a estas personas que eran consideradas repulsivas en internet, justamente por la analogía, y luego se popularizó en 2020 en Reddit y Twitter. Ya existía desde principios de los 2000 en general, en internet más nicho, ¿no? Em, También se menciona que influyó un podcast que se llama Chapo Trap House, que pues utilizaba frecuentemente este término para referirse a personas que consideraban ignorantes o de extrema derecha, ¿no? Ok. Entonces, ahora sí, el Chut Jack, que antes también se le conocía como Paul Jack, porque se utilizaba en el foro de política Sí, sí, de sí. 4chan, El foro Paul es el de política. el foro Paul de 4chan. Se aprende mejor que en la universidad. Bueno, si eres una persona que tampoco cree todo lo que ponen, ¿no? Sino que igual piensa como pensamiento crítico, yo sí, porque si absorbes todo lo que te dicen en esos foros sin pensar críticamente, va a pasar lo que pasa en el caso que yo les voy a contar. Ojalá Eh, entendieran la referencia. Visualmente, pues ya saben, ¿no? Tiene el cabello, para los describirles, ¿no? Tiene el cabello corto, las cejas como fruncidas, tiene lentes con marco cuadrado y ese mentón retraído. Claro, el de con los que los dibujan ahí. Sí. Y aunque no lo crean, para los que no lo sepan, tal vez algunos lo saben, vean en los comentarios si ya lo sabían, pero este diseño literalmente es un calco, no es que solo busque, es un calco de un asesino en masa de extrema derecha llamado Patrick Crusius. Ok. Crusius, espero estarlo pronunciando bien. No, pues no importa tampoco. Además, al mismo tiempo, pues busca ridiculizar a la clase de gente que normalmente se encuentra en el foro de política de 4chan. Claro. U otros de estos tipos de, pues, espacios de internet muy parecidos a 4chan, ¿no? El personaje también ha aparecido como en internet, en espacios de izquierda, pero también, obviamente, en los espacios de extrema derecha y en comunidades apolíticas, o sea, todo el mundo lo usa, digamos, en estos espacios. Aunque crean que solo se ha popularizado como en gente de derecha, no, también lo usa la gente de izquierda. Tiene mucho. Y
No sé si han visto últimamente, pues Chudiak se utiliza mucho en el meme de Nothing Ever Happens. Otra cosa culposa mía es que a mí me encanta ese meme de Nothing Ever Happens. Yo todo el tiempo, yo sí soy la de Nothing Ever Happens, Millions Must Die, cada vez que pasa algo político, esa es mi primera reacción. Sí, sí, es como el nihilismo de decir, no, pues el mundo va a seguir igual. Sí. Al final, pues sí, ese es el meme, ¿no? Es una reacción en la que mucha gente dice no va a ocurrir absolutamente nada, ¿no? Justamente se dice que esta frase se originó en el 2012 en el mismo foro de política de 4chan. Y pues su uso aparece para pues, rechazar advertencias o discursos políticos, alarmistas, sobre cosas que van a pasar. eh, y prácticamente es como para utilizarse como de manera irónica, ¿no? Ay, sí, no, cómo no. Claro, sí. Eh, y bueno, esta otra de la otra frase con la que está relacionada, la de Occidente caído no me acuerdo cómo era en inglés, de West Has Fallen, creo, algo así. Y la de Millions Must Die. Eh, ¿Y esa frase de dónde sale? Bueno, esta está asociada justamente al personaje por el eslogan de odio por parte de grupos como supremacistas que hay justamente en Ocean, ¿no? Y que habla un poco sobre esta caída de Occidente, ¿no? Y este discurso de... Lo que a veces hablamos del Cancalería. Ajá. Entonces tiene como relación con eso y así, siempre lo pone al lado de unos grafiquitos Sí, donde... no sí, y sé, va cayendo, sí, le he visto. sí. Entonces tiene un poco que ver justamente con este alarmismo de, ay, están atentando contra Occidente, miles nos da y así, ¿no? Am, y pues justamente la ideología detrás de este meme nos lleva a quién es Patrick Crucius y pues en quién está basado el rostro del meme, ¿no? Eh, Ahí está el logo, Sí, 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 había visto el póster de la película. Nothing Ever Happens. Ajá. Bueno, aquí les voy a poner la foto de Patrick Swayze. La dichosa foto con la que se tració el meme, que es una foto de perfil de su Facebook. Ok, ok. Patrick Crucius nació en 27 de julio de 1998. Es joven. Creo que es unos 4 años mayor que yo nomás. No lo sé. Pero pues sus padres se divorciaron, ¿no? Cuando él era muy pequeño y su madre trabajaba como enfermera, ¿no? De cuidados para personas con necesidad y así. Él se graduó en 2017 en Plano Senior High School. Él era justamente de Texas, ¿no? Dallas Fort Worth. Él estuvo allí y creció en Allen, Texas. Esa era su zona, ¿no? Y se mantuvo viviendo allí bastante tiempo junto con su familia. Esa era su residencia familiar. Eh, Él estuvo estudiando en Collin College desde el 2017 hasta 2019, hasta los principios de 2019. Y aparte se le diagnosticó, muy importante, con trastorno esquizoafectivo. Esto es sí, yo conozco un poco de esta enfermedad, ¿no? Mental. No es esquizofrenia, es otra cosa. Es un trastorno esquizoide de la personalidad. La verdad, pues no soy psicóloga, pero un poco son personas un poco apáticas, digamos, o eso es lo que se consideran. Igual voy a ir a aclarar, me pueden ir aclarando un poco si hay algún psicólogo que vea esto como más específicamente de qué se trata el trastorno esquizoafectivo, ¿no? Esto supuestamente se le diagnosticó después de que sus padres, al verlo comportarse de una manera prácticamente social, estar encerrado siempre en su habitación, en la computadora, sin hablar con nadie, se preocuparan por su bienestar psicológico, ¿no? La vida de él estuvo marcada por muchas dificultades familiares, académicas y sociales. Sus padres pues, se divorciaron justamente cuando él era muy joven, tenía 13 años. Además, según se presenta, su dinámica familiar tenía problemas de abusos de sustancias por parte de su padre. La situación contribuyó a que Crucius terminara aislado del resto de su familia, justamente como te digo, ¿no? Era súper aislado. Y eso justamente le preocupó a sus padres y por eso
lo llevaron al psicólogo y lo diagnosticaron con este trastorno, ¿no? Ok. En cuanto a su salud mental, pues y su educación, se diagnosticó a él con este trastorno y parte de su vida escolar necesitó educación especial justamente debido a sus discapacidades neurológicas y mentales. O sea, y estuvo bastante tiempo en una situación especial debido a su salud mental y neurológica, ¿no? En el ámbito social y escolar, fue considerado una persona solitaria, antisocial y frecuentemente hostil. Durante la secundaria, sus compañeros evitaban estar cerca de él y él llegó a expresar, según sus compañeros, muchas veces odio hacia los alumnos considerados populares. Sus compañeros lo describían como alguien irritable y arrogante. Chao. También fue víctima de burlas, entre otras cosas, por su manera de hablar y su forma de vestir. Eh, un dato aquí también, más adelante será importante, pero él afirmaba que la mayoría de los chicos que le hacían bullying en la escuela eran latinos, ¿no? Ok. Eh, Ya me lo intuyo. sí. Años después intentó establecer justamente contactos con sus compañeros a través de Facebook y fue rechazado incontables veces, incluso con chicas de las que él se burlaba y a las que él pues trataba súper mal. Intentó como que ser novio de ellas o que le hicieran caso como para ser su novio. Así, y obviamente ellas le dijeron no. Ya. Y fue rechazado por comentarios inapropiados y amenazas violentas que había realizado anteriormente en la escuela, ¿no? Muchas veces incluso fue denunciado por parte de sus compañeros en la escuela por eso, ¿no? Pero pues él también sufría burlas, entonces era como complicado. Justamente Bueno. lo que siempre hablo, ¿no? Yo te he hablado muchas veces de que el bullying es complicado, que las víctimas no necesariamente son unas santas palomas tampoco, y eso es lo que hace más complicada la situación, ¿no? Como que los víctimas son victimarios y los victimarios son víctimas de las víctimas, es como que una locura. A ver, la cadena alimenticia. Claro. Entonces, ya cuando él sale de la escuela, empieza como este tema de su vida en internet y su proceso de radicalización. Él estaba muy, muy apegado a su computadora, era como que su refugio en toda su vida familiar y personal. Y pues él terminó sumergiéndose en ideologías extremistas a través de 8chan. No sé si tú sabes un poco, conoces un poco. Es de lo otro que es foro 8chan. similar a 4chan, basado en lo que no les gustaba de 4chan. Pues todos ardidos y se fueron y crearon 8chan. Tengo entendido algo así. Sí, 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 sí. Bueno, pues 8chan la describían como la versión aún más extrema de 4chan. Ok. Creo que por eso le pusieron 8chan como el doble, no sé, se me ocurre así. Con una moderación mínima, ¿no? Y el entorno permitía pues difundir todo tipo de ideas súper radicales y celebrar a autores de tiroteos masivos y Damn. también pasar material ilegal. Tú sabes qué tipo de material ilegal, ¿no? Claro. La clásica. Normalmente a este sitio lo llamaban como una especie de cámara de eco, por eso te digo que los foros de política de estos lugares uno tiene que ser crítico, porque si no acabas encerrado en una cámara de eco que no te deja ver nada fuera de lo que se dice allí y acabas creyendo cosas que tal vez, pues, si te pones a contrastar ideas no son tan ciertas, ¿no? 8chan, pues actualmente es conocido como 8kun, o así le llaman ahora, supuestamente. Pues todavía digamos que existen plataformas que lo imitan, pero Google ahorita tiene como una moderación muy estricta. Ese sitio, Google ha intentado bajarlo varias veces y hoy varias veces ya he intentado como meterme en el foro, ya prácticamente Google te lo saca como que ya no existe, como que está bajado. Todavía existe en el archive, ¿no? Claro. Puedes ver cosas de allí, pero este foro ya pues, no funciona, pues porque ya van a ver las cosas que pasan allí, ¿no? Patrick estuvo como muy apegado a este foro y justamente específicamente con un tiroteo ocurrido en una mezquita en Christchurch en 2019. Yo conozco este caso. Es lo del el live de Facebook, ¿no? Sí. Muchos usuarios celebraron al autor, que se llama Brendan Tarrant. Sí, sí, Ajá. sí. Digo, Conozco ese. ujú, anécdota que nadie pidió.
Pero por allá del 2019, pues ya andaba con un chico que justamente me mostró el video completo de todo el ataque y como que en ese tiempo era una persona un poco menos eh, crítica con las cosas, solo fue por el morbo de ver. Pero sí, conozco este caso bastante bien, ¿no? Mucha gente hablaba de este caso en internet en ese momento. Sí, en su tiempo yo recuerdo que andaban posteando en Facebook en todo lado. Sí. Y yo sí también llegué a verlo gracias a que lo posteaban. Bastante lo posteaban, ¿no? Y pues muchos alentaban a otros, después de este caso, a hacer lo mismo, ¿no? Fue en este contexto cuando Crucius buscó y consiguió el manifiesto de este mismo atacante, ¿no? Y pues eso nos lleva pues a 8chan, ¿no? En 8chan fue que se encontraba este manifiesto, aunque igual eso está pasando por todos lados en internet. Había un video en YouTube de un granjero que lo leía también. No, era bastante fácil de encontrar y más por lo mediático del caso. Por las anécdotas del caso del mismo Patrick, justamente Patrick encontró el manifiesto a través de su hermana, ¿no? Porque él estaba súper obsesionado con ese tema. O sea, Ok. era un tema que estaba hablándose mucho en internet en ese momento. Al menos para los que estábamos crónicamente online, por allá del 2019. Entonces, no me sorprende, como que es un contexto muy apegado, ¿no? Y aparte, una persona. Luego, pues, este tema de 8chan y sus debates se acabó convirtiendo en una obsesión y aparentemente su papel en esta plataforma era bastante activo, ¿no? El sitio se consolidó como un espacio donde pues, se podían difundir estas ideas supremacistas, racistas, blancas, misoginia, todo lo que se les ocurra, ¿no? Y pues en otros casos seguía funcionando como una cámara de eco. Por algunas cosas que investigué, él era más un observador en el sitio, o sea, como que tal vez no era tan de comentar, de debatir, sino más de absorber todo lo que había alrededor, ¿no? Un usuario pasivo, digámoslo así. No era No contraponía las ideas. exacto. Él absorbía todo lo que veía, lo leía y no tanto debatía como en el foro como tal. Pues seguía siendo una persona bastante asocial hasta en internet, ¿no? Justamente fue cuando él decidió cometer el acto que cometió, que decidió como su momento de protagonismo en este sitio, ¿no? Él pues adquirió notoriedad justamente, el 8chan ya llevaba bastante debate por el anterior caso que les cuento, pero con este ataque que él cometió, que el Patrick cometió, se hizo más grande ese tema y justamente fue un poco producto de esto y el anterior ataque que Google se puso súper estricto con esto, ¿no? Intentó pues todos los medios bajarlo, ¿no? Él, con su afán de lograr notoriedad en este lugar, prácticamente, publicó un manifiesto, Patrick Crucius, ¿no? Un manifiesto, al igual que prácticamente su ídolo, ¿no? Que se llama La Verdad Incómoda. Ok. Eso no sabía. Sí, lo publicó en 8chan, justamente. Yo, justo investigando, vi que supuestamente, esto me da mucha risa. Lo siento, pero es que me da mucha risa. Él primero envió un documento que no era, que era algo de sus estudios o así. Se doxea. Envió el documento que no era, creyendo que era su manifiesto. Y casi inmediatamente lo borró en cuanto alguien le dijo, "Ay, idiota, acabas de publicar algo que no es, ¿no? Ok, Ajá. esto no es, ¿qué es esto? Ay, no. Eso suena muy patético. Sí. Eso es muy patético. Es como que, no. O sea, quiero publicar mi manifiesto de mi Pendejísimo. de mi ataque y publico algo que no La es. tarea, nada que ver. Y la tarea, literalmente. El documento ya mostraba todo, no incluía el arma que iba a usar y su nombre, o sea, el manifiesto. En fin, no lo hizo muy anónimamente, que digamos, ¿no? Los moderadores del sitio eliminaron pues rápido la publicación original y impidió que otros, pero esto no impidió que otros usuarios pues la descargaran y la siguieran compartiendo, ¿no? En el manifiesto, él decía haberse inspirado en el ataque a la mezquita del Christchurch en Nueva Zelanda, en el que pues ya habían muerto 51 personas. También expresó pues su apoyo a este atacante en el manifiesto, ¿no? Dentro del texto planteaba pues, diferentes razones para su ataque, ¿no? Ya. Parte de ella era el reemplazo cultural y étnico y la supuesta invasión de la comunidad hispana en Estados Unidos. A ver, para los que no conocen este contexto, vamos a hablar un poco lo de
Billions Must Die, pero hay esta teoría del gran reemplazo, ¿no? Supuestamente, bueno, hay muchas variantes, ¿no? También lo de... Sí, porque eso te iba a decir, tenía entendido que lo del gran reemplazo se refiere a de que Europa va a ser reemplazada por otro tipo de etnias, pero latinoamericanas casi nunca se habla de otro tipo de etnias. Claro, pero él específicamente está obsesionado con el tema de los latinoamericanos. Ok, ok, ok. Era como que para él El era lo sentimiento, ¿no? principal, sí, ajá, era lo principal, de que era lo más cercano a su experiencia también porque era de Texas, ¿no? Ah, claro. Estado fronterizo. Sí, sí, sí. Entonces, el manifiesto promovía pues esa teoría del gran reemplazo según su perspectiva sobre los latinoamericanos. Les digo, muchas variantes, pero normalmente sí se centran un poco en, ay, van a dejar entrar gente exterior que va a reemplazar y siempre se le busca un culpable, nombres de la Claro. cantidad de culpables. Hay muchas variantes, ¿no? De este tema, ¿no? El documento también pues utilizaba un lenguaje sobre la inmigración parecido al empleado por el presidente estadounidense Donald Trump. Bueno, ya saben, yo creo que hay que vibrar una roca para no saber de qué clase de lenguaje nos estamos refiriendo, ¿no? Claro. Y justamente con esto de que, nos están invadiendo y así, ¿no? Bueno, muchas veces se aseguró por parte de Khrushchev en el manifiesto que él no se estaba basando en Trump o que Trump no fue la razón por la que le hizo el ataque, como que él ya antes, o sea, afirma en el manifiesto que ya antes tenía estas ideas, antes de que siquiera Trump apareciera en el mapa. Y bueno, pues para el New York Times, leí el reportaje del New York Times, todas estas cosas al final sirvieron en el manifiesto como una base para su crimen de odio o como lo llaman terrorismo interno, ¿no? Lo que hizo. ¿Por qué interno? Porque pues es hecho por un mismo estadounidense a la población dentro de Estados Unidos. Entonces es como, ¿sabes? No es O de sea, gente que viene de otro país con temas de pero temas es exteriores. un delito diferente al terrorismo normal. Sí, es considerado como diferente al terrorismo interno dentro del propio país, va con las circunstancias del propio país, a que gente de otro país venga a hacer ataques a Estados Unidos o a cualquier otro país, por intereses internacionales, ¿no? What? Qué loco. Ujú. No sabía que se Sí, ahora se tipificaba. diferencia. Bueno, esto es algo nuevo también porque este fenómeno es súper nuevo. eh, con este tipo de razones, con estos manifiestos, es como nuevo, ¿no? Entonces, tal vez esa tipificación de sigue siendo terrorismo, pero otro tipo de terrorismo. Y bueno, en este manifiesto se expresaban críticas por parte de Patrick al Partido Demócrata y también al Partido Republicano, los dos partidos estadounidenses, ¿no? Eso luego voy a comentar. Que justamente él criticaba que las corporaciones dejaban entrar a trabajadores extranjeros y quitarles los trabajos a los estadounidenses. Claro, la típica de quitan trabajos, ¿no? Y que justamente ambos partidos benefician a las corporaciones de detrimento de los intereses de la gente en Estados Unidos. Súper loco todo. Y pues también expresaba, ¿no?, la preocupación por los efectos de la automatización de los empleos, o sea, la inteligencia artificial Claro. más los migrantes, y también culpaba a las corporaciones por la explotación de recursos naturales. O sea, era muy extraño porque supuestamente él era de derechas, pero luego también hay cosas en su discurso que no necesariamente entran en el molde de lo que cualquiera se imaginaría como parte de la derecha, ¿no? Él era muy crítico con las corporaciones, con el, la explotación de Bueno, recursos naturales. Yo le voy a apuntar una cosa más antes de seguir, porque yo creo que cuando siga esta parte ya vamos a ponernos un poco serios, entonces no quiero apuntar esto en este momento. ok. Pero aquí está una de sus fotos en la corte. Ya ves que se ve muy diferente a las fotos que puse de su Facebook, en la que Sí. estaba todo el meme. Siento que le favorece más el cabello largo y la barba. Como que la cárcel le hicieron un makeover o qué. Bueno. No, sí, 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 sí. Pero como, o sea, guapo no es. Pero, Claro. Ese- pero, Esa es la supremacía blanca. pero se ve muy diferente, ¿no? Se ve súper diferente ya después de un tiempo.
Está encerrado. No le han cortado el cabello. Ok. Bueno, en esta parte voy a describir un poco lo que sería el ataque. Modo serio, Modo serio. Voy a hacer lo más exacta que se pueda. El día 3 de agosto de 2019, Crucius disparó a 45 personas en una tienda de Walmart en El Paso, Texas. El ataque dejó a 23 personas muertas y a otras 22 personas heridas. El FBI investigó este acto como, lo mismo que había dicho, un acto de terrorismo interno y un crimen de odio. También fue descrito como el ataque más mortífero en contra de latinoamericanos en la historia moderna de los Estados Unidos. Durante su primer interrogatorio, Crucius dijo a los detectives que sus objetivos eran los mexicanos, según su declaración jurada de la orden de arresto. Pero antes de llegar a ese momento, hubo un largo recorrido en su confesión, ¿no? Aquí también voy a hacer un paréntesis, justamente lo que te había mencionado antes, de que él había dicho que había sufrido pues, acoso escolar por parte de latinoamericanos en su escuela. Un momento de su confesión, él no apuntó tanto todo lo que había puesto en el manifiesto, sino que dijo que lo había hecho porque quería vengarse del tipo de gente que le hacía bullying en su escuela, ¿no? Claro. Pero luego como que se volvió detrás de esa confesión y volvió a pegarse más a lo que había en el manifiesto. Entonces, ahí hay un poco de incongruencias de parte de él, ¿no? La cosa va así, el recorrido de lo que sucedió va de esta forma. Alrededor de la medianoche, previa a este tiroteo, él salió de su casa, de sus abuelos, donde estaba viviendo en ese momento, en Allen, Texas, y durante toda la noche recorrió aproximadamente 1.050 kilómetros o 650 millas hasta El Paso, conduciendo en su carro que era un Honda Civic del año 2012, ¿no? En el trayecto se detuvo 2 veces para cargar gasolina y comprar bebidas energéticas. Llegó al Paso alrededor de las 8 de la mañana. Durante aproximadamente 1 hora condujo por la ciudad sin tener un objetivo claro a dónde ir, y también se detuvo en una pizzería, aunque terminó marchándose porque esta estaba cerrada. Todo esto se pudo ver pues a través de cámaras de grabación de vigilancia, ¿no? Alrededor de las 9 de la mañana, él llega al Walmart, ubicado en el centro comercial Cielo Vista, al este del Paso, y entró a la tienda y la recorrió durante aproximadamente media hora para conocer el edificio. De esta forma estaba rondando, viendo cómo eran las salidas, viendo dónde iba la gente, todo lo demás. Eso es bastante común cuando se planea y se tiene... Premeditar. Eso, cuando se tiene premeditado este tipo de ataques. Aún así, él no sabía exactamente a quiénes o en qué momento, en qué lugar iba a ser el ataque. Eso se le fue ocurriendo justamente en este recorrido, pero ya cuando dijo, bueno, va a ser aquí, hizo justamente este recorrido, ¿no? De 30 minutos por el lugar. Después regresó a su automóvil y esperó unos minutos y luego volvió a entrar a comprar una naranja porque parece que tenía hambre. Se comió la naranja dentro de esta tienda y volvió nuevamente a su vehículo. Eso. Es que hay gente pendeja, que idealiza también a asesinos, ¿no? Porque supuestamente de que se ven cool, con los de Columbine, con su gabardina, como el Neo de Matrix y tal. Supuestamente, ¿no? Se ven cool y tal. Pero este man se me hace bien chistoso cómo hace las cosas. Como que, ay, se comió una naranja. Sí, o sea, se quedó comiéndose la naranja viendo a la gente, supongo, en el lugar. Luego, bueno, vámonos. Ay, me dio hambre. Sí, no, se me hace muy, no sé. Es un meme, ¿no? Es un meme andante. Literalmente es un meme andante. O sea, literalmente por eso. O sea, sí, pero... Es demasiado patético. Sí, es como muy gracioso. Bueno, luego a las 10:15 de la mañana, mientras estaba dentro del automóvil, abrió su computadora y entró al foro Action, ¿no? A despedirse. Y allí inició justamente un hilo que llamó Es Hora. Sí, se va a despedir entonces. 5 minutos después publicó justamente el archivo PDF con el manifiesto
La primera se El equivocó. verdad. Ah, ahí fue cuando se equivocó. Ajá, se equivocó. Ah, le ok. puso el manifiesto, lo borró rápidamente y tal. Pero fue así como una cuestión de, ay, me equivoqué rapidito y lo borró, ¿no? A las 10:37 caminó hacia la parte trasera del automóvil, sacó del maletero el rifle GP Wars 10 calibre 7.62 por 35 milímetros, que es una versión civil semiautomática del AKM, ¿no? Un minuto después cerró el maletero y comenzó a disparar. Khrushchev comenzó disparando contra una mujer que empujaba su carrito de compras y después disparó contra varias personas que se encontraban cerca y también contra quienes participaban en un evento de recaudación de fondos para el equipo femenino de fútbol que estaba en la zona fuera de la tienda. Se llama El Paso Fusion, el equipo se llama, ¿no? Ok. Durante esa primera parte del ataque mató 3 personas, incluyendo a un hombre que moriría 8 meses después. Porque también es considerar eso, ¿no? Que hubo gente que murió Claro, por después. las heridas. Claro. E hirió a otras 6 personas en el estacionamiento. El gerente de la tienda vio lo que estaba ocurriendo y observó los disparos en el estacionamiento antes de que Khrushchev entrara en el establecimiento. Entonces emitió una alerta de código marrón. Sí, eso existe. ¿No? ¿Y cuál es ese? E indica que hay un tirador activo. O sea, eso hay protocolos que ya existen en Estados Unidos para estas cosas. Claro, sí, sí, sí. Y está bien que Está existan bacán. porque así ya sabes cómo actuar. Claro. Los empleados pues comenzaron a ayudar a los clientes a evacuar o a esconderse. En este momento había aproximadamente 3.000 personas dentro del centro comercial. Muchos clientes y trabajadores huyeron hacia tiendas cercanas, mientras otros se escondieron debajo de mesas o dentro de contenedores de carga ubicados en el edificio. Qué feo. Sí, horrible, ¿no? A las 10:39 de la mañana, Khrushchev entró al Walmart por la entrada oeste y allí disparó mortalmente contra un anciano que intentaba escapar. Luego, horrible. Luego caminó por la fachada de la tienda hacia el este, disparando contra las personas que encontraba a su paso como desde afuera y yo pues disparándose a las personas que estaban en su camino. Y después hacia un banco llamado First Convenience, ubicado dentro de la tienda, disparó contra varias personas en el vestíbulo, matando a 9. Pero básicamente él no tenía como un recorrido planeado que hacer, no era bastante aleatorio. Sí, y ni siquiera se fijó del todo hacia quiénes disparaba, o sea, lo hizo así. Lo mínimo que tenía era que conocía el espacio porque ya lo había como revisado, entonces sabía como más o menos a dónde moverse, ¿no? Ya luego continuó disparando contra personas que se encontraban en las filas de las cajas y mató a otras 9 personas. Cuando dejó de disparar, corrió hacia la salida y llegó a las puertas de la zona este a las 10:41 de la mañana. Entonces, digamos que empezó a las 10:37 y terminó a las 10:41. Fueron unos 4 minutos. En total, dentro del edificio del Walmart mató a 19 personas, hirió a 15. Al salir todavía continuó disparando fuera del Walmart y se detuvo para abrir fuego contra un automóvil en movimiento en el estacionamiento. En ese ataque mató a un hombre y hirió a su esposa. Después de eso no volvió a disparar contra nadie más. Regresó a su vehículo, todavía llevando el rifle en la mano, y pues los investigadores determinaron que ya había disparado aproximadamente 90 balas o menos y que había recargado el rifle 2 veces en el ataque, ¿no? Esto fue lo que se estimó, ¿no? Habían bastantes víctimas. Fue considerado uno de los más mortíferos de la historia reciente de los Estados Unidos. Saldo fue a 23 personas muertas y 22 heridas, como había dicho antes. Y algunas personas fueron declaradas muertas en tiempo después, que murieron por sus heridas. Ajá. Algunos murieron 2 días después, incluso la tercera persona que tardó más en morir fue la que murió 8 meses después, en el 26 de abril de 2020. Habían 3 estadounidenses, 8 mexicanos y un alemán, para que veas que no es que él se estaba fijando a quienes les estaba disparando, ¿no? El Departamento de Policía del Paso publicó los nombres, edades y nacionalidades de 22 de las víctimas el 5 de agosto. En cuanto a las edades, 17 de las víctimas tenían 56 años o más, eran personas mayores, ¿no? 2 tenían entre 40 y 49 años y 2 estaban entre sus 20 y 29. Una persona tiene 36 y la otra, la más joven, en morir, tenía 15 años.
En cuanto a los heridos, había víctimas aún más jóvenes, ¿no? Las víctimas más jóvenes heridas eran unos niños de 2 y 9 años. Ok. Por suerte, pues, salieron con vida de la situación, ¿no? Los pacientes, pues, atendidos estaban entre los 35 y 82 años, o sea, había de todo tipo de personas entre las víctimas heridas. Después de esto, empezaron las investigaciones y te digo que a él lo interrogaron y dijo un montón de cosas que a veces se contradecían con el manifiesto. Y él ofreció al final una declaración jurada donde renunció a sus derechos Miranda, o sea, de que se declaró prácticamente culpable, confesó los asesinatos y confesó ante los detectives ser el autor de los disparos y reconoció haber atacado a mexicanos. Así fue como él mismo lo dijo, ¿no? Involucró múltiples investigaciones este caso, estuvo el FBI, los policías como estatales de la zona del Paso, realizaron varias órdenes de arresto, allanaron la casa de sus abuelos y en el 2020 fue acusado de 90 cargos federales. 90. No, güey. Entre ellos había 22 cargos por delitos de odio con resultado de muerte, 22 cargos relacionados al uso de un arma de fuego para cometer asesinato, 23 cargos de delito de odio con intento de homicidio y otros 23 por el uso de arma de fuego durante la comisión de un delito. Todos esos eran los cargos de los que fue acusado, ¿no? El 12 de septiembre de 2019, un gran jurado de Texas ya lo había acusado formalmente de asesinato capital a nivel estatal. Ya para el 10 de octubre de 2019, el Tribunal del Condado del Paso se declaró en este Tribunal del Paso se declaró inocente de los cargos de asesinato capital. También hay que entender cómo funciona el sistema judicial estadounidense, ¿no? ¿Cómo funciona? Él es de una parte, o sea, él es del estado de Texas, pero él es de un condado y cometió su delito en otro. Y yo siento que él no lo hizo como por casualidad. Muy intencionalmente se fue lo más lejos que pudo de donde era su condado. Tal vez un poco aprovechándose de estos sistemas legales donde tienes un tribunal en Texas, luego está el Tribunal del Paso, pero él es de otro tribunal de otro condado en Texas, entonces los juicios se alargan como... Claro. Después de esto, el 28 de abril, en el 2020, se solicitó un nuevo cargo de asesinato capital debido a la muerte de una 23ª víctima, que fue esta persona que murió a los 8 meses después. Sí. Entonces, mira todo lo que se alargó, ¿no? Cayó la pandemia, justamente, como saben, 2020. Y eso hizo que se alargara el proceso judicial, porque se suspendió un montón de veces por el tema de la pandemia, bla. El 8 de febrero de 2023, han pasado ya 2 años de esto, 3 años, él se declaró culpable ahora, porque dice que antes se había declarado en el Tribunal del Paso, se declaró inocente, pero ahora se declaró culpable en el 2023 de los 90 cargos federales relacionados con sus delitos, ¿no? Y ya para el 7 de julio de 2023 fue condenado a 90 cadenas perpetuas consecutivas. Eso es lo que no he entendido a veces de la ley. ¿Cómo tienes más de una cadena perpetua? ¿Y con qué finalidad? O sea, yo creo que al final es para reforzar el hecho de que esta persona no salga tan fácilmente con libertad condicional. ¿90 veces? Porque tendrías que, prácticamente según lo que alguna vez estuve viendo investigando, ¿no? Hacer apelaciones y procesos por cada cargo y cada condena de cada cargo. Ah, ok. Entonces, no es como que te puedan sacar nomás, tienes una cadena perpetua, entonces ahí apelas una vez o pides libertad condicional solo para ese cargo. Pero si tienes 90, allí la cosa se pone diferente. Eso es para mantener a estas personas lo más lejos de la vida pública que se pueda. Claro. Porque pues al final sí puedes ver un peligro, la verdad. El 21 de abril de 2025, esto es lo más nuevo que he podido saber sobre este caso, ¿no? Se declaró culpable de los cargos estatales, o sea, porque tiene en cuenta que se le condenó en El Paso y ahora también los cargos de Texas, ¿no? ¿Sabes cómo es? Y él no fue ningún tonto, pues sabes que se aprovechó un poco de eso al moverse de un condado a otro. Claro. Pues se declaró culpable de los cargos estatales y recibió una nueva condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.
Actualmente se encuentra recluido en la unidad Louis C. Potlatch en Palestine, Texas. Se acabó declarando culpable, entonces supongo que en el juicio dijo, pues podría recibir una peor condena. Estamos en Texas, es un estado que hasta donde yo sé todavía existe la pena de muerte, entonces tal vez ya le salía mejor decir que era culpable, ya no. Además, hay pruebas de sobra en su contra, ¿no? Sí, obviamente. Entonces, ahora, los debates son enormes, ¿no? Es que también, perdón que te interrumpa, pero también es una pendejada cómo te declaras inocente de algo así. O sea, supongo que al inicio sin sus abogados hizo lo primero que se le ocurrió. A menos de que intentara alegar demencia o algo así. O sea, eso sí se tomó en cuenta en los juicios por lo que vi. Obviamente se tomó en cuenta el hecho de que tenía un diagnóstico psiquiátrico y todo lo demás. Pero su diagnóstico no es algo, y más con un manifiesto que escribiste y todo. Se nota que es premeditado. Ajá, o sea, no es suficiente para defender lo que hizo, ¿no? Entonces, pues obviamente hubo todo un debate, ¿no? Sobre todos esos temas de la radicalización en internet. Algo que yo dije, esto no tiene nada que ver, o sea, de que unos medios de derecha, sobre todo en Estados Unidos, dijeron que era culpa de los videojuegos violentos. Pero lo curioso con Patrick es que él no era muy afín a los videojuegos. O sea, no es como que eso lo pudo haber influido de alguna forma porque no le interesaban esas Como cosas. que a fuerza tenía que ser algo externo, nada que ver. Sí, cuando realmente pues son estas... Los malditos videojuegos. Sí, o sea, y una persona que ni acostumbraba tanto a jugar videojuegos, ¿no? Al final pues se debatió sobre cómo entre ellos se inspiran a hacer estas cosas y... por ejemplo, estaba viendo aquí, ¿no?, con un escritor que se llama Daniel Oaktrent, cuestionaba este concepto de que ellos sean lobos solitarios, sino que más bien son parte de un grupo enorme que se influencia entre sí. Claro, es un caldo de cultivo. Claro. Y justamente esto vuelve a donde empezamos, ¿no? Al internet, a los foros, a las comunidades. Y cómo esta idea pues se circula y se transforma y al final se acaba relacionando con este tipo de ataques, ¿no? Este tema, ¿no? Para no hacerme como muchas largas, comenzó con un dibujo sencillo de un meme, ¿no? Y ves como bajamos así al conejo. Claro. Y piensas, ¿no? O sea, tú piensas por un momento, ok, este meme es una persona que hizo esto que es tan horrible, ¿no? ¿Cómo lo tomamos así? Y la verdad yo no tenía ni idea cuando me enteré de esto. Fue como, ¿what? Al final, algunas cosas que rodean pues este meme se relacionan con el propio Patrick. O sea, él es el ejemplo perfecto del Chuck. Es un tipo patético. Claro, obviamente. Todo el ejemplo de derechas, que no piensa mucho en lo que lee en los foros de este tipo de cosas. Y al final pues viene a preguntarnos, ¿no? Como que ¿qué estamos viendo en internet que no sabemos? Sus oscuros orígenes, ¿no?